Bueno gente, en recientes videos que han salido a las redes sociales ocurrió algo bien interesante porque resulta que Israel Adesanya se encontró en la escala que hacía su vuelo que iba hacia Nueva York, que venía de Australia, con Alex Pereira. También estuvo, creo que fue Alexander Volkanovski, también estuvo en medio de estos videos, etcétera. Pero que ellos dos se encontraron en la fila para abordar el avión que iba hacia Nueva York. O sea, en esa escala que ellos hicieron precisamente para ir para allá, después que venían, por supuesto, de Australia. Ellos dos se encontraron ahí y fue algo bastante interesante porque no hubo ningún tipo de enemistad, no hubo ningún tipo de encontronazos. Fue bastante, desde mi punto de vista, maduro por parte de ellos dos. Y fue algo bien interesante porque se estuvieron haciendo algunas risas, se estuvieron bromeando, estuvieron charlando. Por supuesto, la barrera del idioma es algo que marca un poco algún tipo de conversación entre ellos dos. Pero fue bien interesante porque no hubo ningún tipo de mala sangre. Después de todo lo que ocurrió con el hijo de Alex Pereira, ¿no? De aquella burla que él tuvo, por supuesto Israel Adesanya se la devolvió cuando noquea a Alex Pereira en esa última pelea que ellos tuvieron. A pesar de todas estas cosas, de todo lo que se anduvieron diciendo, ¿no? Mediante las redes sociales, que si querían volver a pelear, o sobre todo que Alex Pereira quería otra revancha con Israel Adesanya. Después de todas estas cosas, al final como que no llegó a nada, todas las aguas se apaciguaron y precisamente ahí se mostró que son unos tipos bastante maduros. Después de todo esto, después de todas estas imágenes que estuvieron saliendo mediante las redes sociales, no todos estos videos que estuvieron saliendo por parte de los dos mediante las redes sociales, o sea, me refiero por parte de Israel Adesanya y por parte de Alex Pereira, pues el mismo Poatán estuvo dando unas declaraciones, ¿no? Con respecto a este encuentro que ellos tuvieron. Él estuvo diciendo de que sí pasaron un buen momento, que fue un momento agradable, un momento de risa, etc. Pero que esto lo que representa es que su rivalidad no va más allá de las peleas. Que él no tiene absolutamente ningún tipo de rivalidad personal con absolutamente ningún peleador. Y mucho menos con Israel Adesanya. A pesar de que lleva muchísimos años enfrentándose, no solamente en las MMA, por supuesto, que es últimamente donde se han enfrentado, sino también en el kickboxing. Recuerde que ellos dos ya se han enfrentado en 2 ocasiones en kickboxing, las 2 las ganó Alex Pereira. Y bueno, ustedes saben todo el récord que tienen de 3-1 entre ellos dos, etc. Pero precisamente aquí se demostró que la rivalidad que ellos tienen es meramente deportiva. Alex Pereira estuvo diciendo de que él es un tipo que no traspola las cosas, que no lleva a lo personal a las peleas. O sea, que las peleas se quedan donde están y lo personal donde está. Que no es un tipo que tiene que mezclar las cosas. Y que por supuesto no tiene que llevarse absolutamente nada mal con otro peleador. Y mucho menos con Israel Adesanya. Porque haya perdido esa última pelea de la forma en que fue por un caos espectacular. Pero lo que haya sido, no tiene que ser no tiene que haber mala sangre entre ellos dos. Y esto me parece muy maduro desde su parte. Desde mi punto de vista es algo bastante, digamos que bueno, un ejemplo muy bueno a seguir por parte de 2 tipos que han sido campeón de las 185 libras, por parte de 2 campeones. Y esto es bien interesante. Otra cosa que le estuvo diciendo, o sea, me refiero a Alex Pereira, en estas declaraciones posteriores a ese encuentro que ellos tuvieron, fue que a pesar de todo esto, a pesar de las risas, a pesar de que no tiene nada en contra, pues que en su momento, cuando se vuelvan a enfrentar, él va a estar dispuesto a enfrentar a Israel Adesanya. Y que por supuesto, actualmente él está listo para dar la división de las 185 libras, pero que a pesar de que él pueda hacerlo, a pesar de que él tiene la capacidad y la disciplina para hacerlo, no lo va a hacer. Va a subir a la división de las 205 y se va a quedar ahí. Y esta parte fue bien interesante lo que dijo, porque como que se dio cuenta de que si vuelve a hacer un corte de peso excesivo, un corte de peso fuerte, pues como que su cuerpo va a terminar bastante resentido, como mismo él lo sintió precisamente en ese último corte de peso que él hizo, que fue apenas con 7 meses de diferencia. Un corte de peso para la primera pelea que él tiene contra Israel Adesanya, ¿ok? Le salió bien, tuvo un buen rebote, etc. Al final termina ganando esa pelea que por supuesto iba perdiendo en todos los rounds, pero termina ganándola por un TKO. Y en la segunda pelea que ellos tienen, como que el corte de peso, desde mi punto de vista, tuvo algo que ver o influyó en parte a que él recibiera ese caos espectacular por parte de Israel Adesanya, debido a que probablemente su cerebro no se hidrató bien, no se hidrató de manera correcta, a pesar de que sí tuvo un buen rebote. Pero él sabe que esas son las consecuencias de cortar una excesiva cantidad de peso. Él sabe que hay riesgo y él está tomando ese riesgo, pero que precisamente ahora le está diciendo de que
quizás su cuerpo no le aguante otro corte de peso en tan corto tiempo, en un periodo de tiempo tan corto, que quizás esto sí le haga mella en lo que es su físico, en lo que es su integridad física, y que por lo tanto va a estar peleando un tiempo, digamos que bastante prolongado, en la división de las 205 libras, desde su punto de vista. Pero que la pelea contra Israel Adesanya, o sea, en un futuro, es algo que él no descarta, pero que actualmente él tiene su mira puesta, tiene sus ojos puestos en Jamahal Hill, que es el campeón de esa división de las 205 libras. Primero, por supuesto, que todo tiene que ganar la Jan Blachowicz, ¿okay? Que es una pelea bastante interesante, es una pelea que viene con trampa, ¿ok? A pesar de lo que muchas personas piensan, es una pelea que viene con trampa y que Jan Blachowicz es un tipo bien peligroso, ¿ok? Por supuesto, es peligroso en lo que es la fuerza de pegada que tiene. Alex Pereira también lo es, evidentemente, pero yo creo que donde más está la peligrosidad es en la lucha. Que por supuesto el Poatan tiene que mejorar una barbaridad, pero ahora mismo lo vamos a ver si él demuestra realmente, en caso por supuesto de que Jan Blachowicz lleve un plan de juego parecido al que tuvo contra Israel Adesanya. Si él hace este tipo de cosas, pues como que ahí se va a ver realmente si el Poatan tuvo una mejora en ese departamento de la pelea, si realmente hizo los deberes como lo debería hacer un campeón, que supuestamente es lo que él quiere hacer en esa división de las 205 libras, ¿no? Perdón. Entonces Jamahal Hill es precisamente al peleador al cual él se quiere enfrentar, al cual el Poatan quiere enfrentarse, porque él está diciendo, o dijo en esas mismas declaraciones, de que es bien interesante el estilo de pelea que presenta Jamahal Hill. Es un estilo de pelea bastante poco ortodoxo, que pudiera ser peligroso para otros peleadores, pero que para él encaja muy bien, porque él es muy bueno en cuanto a enfrentarse a peleadores que vienen a lo loco, que te tiran volados. Desde mi punto de vista esto es algo cierto, porque cuando tú abres mucho la guardia, que es precisamente lo que hace Jamahal Hill, abre mucho la guardia, se abre mucho a la hora de ir al ataque, al tirar esos volados que él tira, al tirar esas combinaciones de golpes que él lanza, abre mucho la guardia y esto puede ser muy peligroso contra Alex Pereira. Si bien Alex Pereira también es un peleador que abre bastante la guardia desde mi punto de vista, creo que es bastante efectivo con esos ganchos que él tira. Si bien Alex Pereira es un peleador golpeable, ¿ok? Se ha demostrado hasta ahora que es un peleador bastante golpeable. Lo demostró Israel Adesanya, por supuesto. Incluso lo demostró otros peleadores a los cuales él se enfrentó. No es el caso de Sean Strickland, por supuesto. Sean Strickland demostró que tiene fuerza de pegada a Alex Pereira, ¿ok? Pero aparte de esto, aparte que también Alex Pereira sea un tipo golpeable, tiene unos ganchos bien peligrosos que entran bastante bien. Tiene un jab bastante peligroso, ¿ok? Tiene un recto bastante peligroso. Tiene una combinación de jab con recto, de un 2, bastante peligrosa. Y que si tú eres un tipo de peleador que tiene estas características de que abres la guardia cuando lanzas golpes, ¿ok? Y te comes un jab de Alex Pereira, te comes un volado de Alex Pereira, un gancho de Alex Pereira, te van a dejar cao. Porque Alex Pereira tiene muchísima fuerza de pegada. Ahora bien, Jamahal Hill, si bien es un tipo poco ortodoxo, es un tipo también peligroso, es un tipo bastante creativo. Y este mismo efecto, esta misma característica de ser un peleador poco ortodoxo, a veces te puede traer ciertas ventajas contra peleadores que son ortodoxos, desde mi punto de vista. En el caso de Jamahal Hill, es un tipo que si bien es poco ortodoxo, es bastante creativo a la hora de sus ataques. Te puede entrar por un lado, te puede entrar por el otro, puede hacer diagonales bastante buenas, hace buenos desplazamientos. Es un tipo, como ya les digo, bastante complicado. Sin embargo, el Poatan tiene razón en esto que le está diciendo, de que encaja su estilo, de que esa forma de pelear, abriendo mucho la guardia, puede ser bueno para el Poatan, para conectar algún tipo de jab o para conectar algún gancho y dejarte absolutamente frío. Vimos lo que pasó, por ejemplo, contra el mismo Sean Strickland, que era un tipo que estaba bajando mucho la guardia en ese momento. ¿Okay? Ese estilo de pelea que tiene Sean Strickland de bajar los brazos contra Alex Pereira, de abrir tu guardia contra Alex Pereira, pues tiene como consecuencia que te dejen cao. ¿Okay? Y otra cosa que también caracteriza mucho a Jamahal Hill es que entra mucho en los intercambios. Israel Adesanya, por ejemplo, sufrió esto de entrar en los intercambios contra el Poatan y recibir un TKO. Es la primera pelea que tienen precisamente en la UFC. Entonces es bien interesante esto que está diciendo Alex Pereira, porque él no descarta enfrentarse otra vez a Israel Adesanya, a pesar de la buena vibra que ellos tuvieron juntos
todo el buen rato que ellos pasaron juntos, pero que primero tiene que concretar algo en las 205 libras y de esta forma enfrentarse, ya sea que él baje a la división de las 185 libras, que él es capaz de hacerlo, o ya sea que Israel Adesanya quiera capturar el doble cinturón cuando esté Alex Pereira siendo campeón de esa división, en caso de que lo llegue a hacer, por supuesto. Y esto sería algo interesante. Desde mi punto de vista sería bien épico que Alex Pereira capturara el cinturón de las 205 libras y que Israel Adesanya suba de división, ¿ok? Y que intente capturar ese doble cinturón, ¿ok? Y se enfrenten ellos dos. Esto sería sumamente interesante, sería sumamente épico. Fuera una pelea que desde mi punto de vista vendiera muchísima cantidad de pay-per-view. Yo creo que después de toda la saga que ellos dos tuvieron, después de todos estos enfrentamientos que ellos han tenido, todas las cosas que han ocurrido entre ellos dos, que lleguen a hacer una tercera pelea dentro de la UFC y sobre todo siendo ambos campeones de divisiones diferentes, fuera algo espectacular. Esto sí tuviera una cantidad de ventas desde mi punto de vista bastante buena para la compañía. Así que nada, gente, yo lo dejo por aquí. No olviden de suscribirse y regalarnos un like. Nos vemos en el próximo video.